La noche del 12 de septiembre cambió todo para la pequeña ciudad de Riverside. Era una de esas noches tranquilas donde la mayoría de la gente dormía en paz, sin saber que algo terrible estaba por suceder. Las calles estaban vacías y silenciosas. Solo el sonido de los grillos llenaba el aire. La luna brillaba con fuerza en el cielo oscuro, iluminando las casas y los árboles con su luz plateada. En una casa grande, al final de la calle principal, la familia Morrison se preparaba para dormir. El señor Thomas Morrison era un hombre de negocios muy conocido en la ciudad. Tenía 52 años y había construido su fortuna con trabajo duro durante más de 30 años. Su esposa, Linda, era una mujer amable que dedicaba su tiempo a ayudar a los demás. Tenían 2 hijos adultos que ya no vivían con ellos. Pero esa noche su hija menor, Jessica, de 23 años, había venido a visitarlos. San Thomas apagó las luces de la sala y subió las escaleras hacia su habitación. Linda ya estaba en la cama, leyendo un libro como hacía todas las noches. Jessica dormía en su antigua habitación al final del pasillo. Todo parecía normal, todo parecía seguro. Pero 3 hombres esperaban escondidos entre los arbustos del jardín trasero. Habían estado observando la casa durante semanas. Conocían cada movimiento de la familia. Sabían a qué hora se apagaban las luces. Sabían que el sistema de alarma tenía un punto débil en los 3 hombres. Se llamaban Víctor, Daniel y Roberto Salazar. Eran hermanos, aunque no se parecían mucho entre ellos. Víctor era el mayor, con 38 años. Era alto y delgado, con ojos fríos que nunca mostraban emoción. Daniel tenía 35 años y era más bajo y fuerte. Roberto, el menor, tenía 32 años y era el más nervioso de los 3. Esta era la primera vez que hacían algo tan grande, pero Víctor los había convencido de que todo saldría bien. Víctor había trabajado como técnico de seguridad durante 10 años. Conocía todos los sistemas de alarma del mercado. Sabía cómo desactivarlos sin dejar rastro. Daniel había sido mecánico y sabía abrir cualquier cerradura. Roberto no tenía habilidades especiales, pero era fuerte y hacía lo que sus hermanos le pedían. Juntos, creían que eran el equipo perfecto. A las 2 de la mañana, Víctor dio la señal. Los 3 hermanos se movieron en silencio hacia la puerta trasera de la casa. Daniel sacó sus herramientas y trabajó en la cerradura durante menos de 1 minuto. La puerta se abrió sin hacer ruido. Víctor fue directamente a la caja del sistema de alarma. Sus manos se movieron con rapidez y precisión. En 30 segundos, la alarma estaba desactivada. Nadie en la casa se había despertado. Los hermanos subieron las escaleras con cuidado. Cada paso era calculado. Cada movimiento era silencioso. Primero entraron a la habitación de Thomas y Linda. Víctor sostenía una pistola en su mano. No planeaba usarla, pero quería asegurarse de que nadie hiciera nada tonto. Thomas se despertó cuando sintió el metal frío contra su frente. Sus ojos se abrieron con terror. Linda comenzó a gritar, pero Daniel le tapó la boca con fuerza. Víctor habló con voz baja y calmada. Le dijo a Thomas que no quería lastimar a nadie. Solo quería el dinero y los objetos de valor. Si cooperaban, todo terminaría rápido y nadie saldría herido. Thomas asintió con la cabeza, temblando de miedo. Dijo que haría todo lo que le pidieran. Solo rogaba que no lastimaran a su familia. Roberto fue a buscar a Jessica mientras sus hermanos vigilaban a los padres. Cuando abrió la puerta de su habitación, ella se despertó asustada. Roberto le ordenó que se levantara y caminara hacia la habitación de sus padres. Jessica obedeció, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Los reunieron a los 3 en la cama principal, atados con cinta adhesiva. Víctor ordenó a Thomas que le dijera dónde guardaba el dinero en efectivo. Thomas explicó que tenía una caja fuerte en su oficina del primer piso. La combinación era el cumpleaños de su esposa.
Todo estaba saliendo según el plan. Bajó a la oficina mientras Daniel y Roberto vigilaban a la familia. La caja fuerte contenía $200,000 en efectivo. Víctor los guardó en una bolsa negra, pero eso no era suficiente. Sabía que Thomas Morrison tenía mucho más. Ann subió de nuevo y preguntó por las joyas. Linda dijo que estaban en un joyero sobre su tocador. Víctor encontró collares, anillos y pulseras que valían al menos $500,000. También tomó relojes caros del armario de Thomas, pero seguía sin estar satisfecho. Había escuchado rumores de que Morrison guardaba millones en algún lugar secreto. Quería encontrar ese dinero. Víctor se acercó a Thomas y le preguntó por el dinero escondido. Thomas juró que no había más dinero en la casa. Todo lo que tenía estaba en el banco. Víctor no le creyó. Golpeó a Thomas en la cara con la culata de su pistola. Linda gritó a través de la cinta que cubría su boca. Jessica lloraba sin control. Daniel y Roberto se miraron nerviosos. Esto no era parte del plan durante la siguiente hora. Víctor interrogó a Thomas de manera brutal. Le hizo preguntas una y otra vez. Thomas seguía diciendo la misma cosa. No había más dinero en la casa. Víctor se frustraba cada vez más. Sus hermanos le pidieron que pararan, que ya tenían suficiente. Pero Víctor quería más. Siempre quería más. Finalmente, Víctor aceptó que Thomas decía la verdad, pero para entonces, el hombre estaba muy lastimado. Su cara estaba hinchada y sangraba por varios lugares. Linda y Jessica habían visto todo, traumatizadas por la violencia. Víctor les advirtió que no llamaran a la policía hasta el amanecer. Si lo hacían antes, volvería y las cosas serían mucho peores. Los tres hermanos salieron de la casa a las 4 de la mañana, llevándose todo lo que habían robado. Thomas Morrison murió 3 días después en el hospital. Los doctores dijeron que los golpes habían causado una hemorragia cerebral. Lo que comenzó como un robo terminó siendo un asesinato. Linda y Jessica quedaron destrozadas. No solo habían perdido todo su dinero y sus joyas, sino también al hombre que amaban. La policía local comenzó una investigación, pero los hermanos Salazar habían desaparecido sin dejar rastro. Los días pasaron y se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. La policía de Riverside no tenía pistas. Los hermanos habían usado guantes todo el tiempo, así que no había huellas digitales. Habían cubierto sus rostros con máscaras negras, así que las víctimas no podían describirlos. El sistema de cámaras de la casa había sido desactivado junto con la alarma. Parecía el crimen perfecto a Linda Morrison. No podía aceptar que los asesinos de su esposo quedaran libres. Cada noche soñaba con esa terrible madrugada. Veía los ojos fríos del hombre que había golpeado a Thomas. Escuchaba sus gritos de dolor. Se despertaba sudando y llorando. Jessica también sufría. Había dejado su trabajo y se había mudado de vuelta a la casa de su madre. Las dos mujeres se apoyaban mutuamente, pero el dolor no disminuía 6 meses después del crimen. El caso llegó al escritorio del agente especial del FBI, Jonathan Harris. Harris tenía 45 años y llevaba 20 años trabajando para el FBI. Había resuelto algunos de los casos más difíciles del país. Era conocido por su paciencia infinita y su atención al detalle. Algunos lo llamaban obsesivo, pero esa obsesión era lo que lo hacía tan bueno en su trabajo. Ann Harris leyó el expediente del caso Morrison con mucho cuidado. Estudió cada detalle, cada declaración, cada fotografía. Algo en este caso lo molestaba. Era demasiado limpio, demasiado perfecto. En su experiencia, los criminales siempre cometían errores. Solo había que saber dónde buscar. Decidió viajar a Riverside para investigar personalmente. Cuando llegó a la ciudad, lo primero que hizo fue visitar a Linda Morrison. La encontró sentada en su sala, mirando por la ventana con ojos vacíos. Jessica estaba en la cocina preparando té. Harris se presentó con amabilidad y explicó por qué estaba allí. Linda lo miró con esperanza por primera vez en meses.
Alguien todavía se preocupaba por encontrar justicia. Para su esposo Harris, le pidió a Linda que le contara todo lo que recordaba de esa noche. Ella ya había dado su declaración muchas veces, pero Harris quería escucharla de nuevo. A veces, los testigos recordaban detalles nuevos después de un tiempo. Linda cerró los ojos y comenzó a hablar. Su voz temblaba mientras revivía los peores momentos de su vida. Describió cómo los hombres habían entrado a la casa, cómo la habían atado junto a su esposo e hija, cómo el líder había golpeado a Thomas sin piedad. Harris escuchaba con atención, tomando notas en una pequeña libreta. Cuando Linda terminó de hablar, él le hizo algunas preguntas específicas. Quería saber sobre las voces de los hombres, sus movimientos, cualquier cosa que pudiera ayudar a identificarlos. Linda pensó durante un momento largo. Luego recordó algo que no había mencionado antes. Uno de los hombres, el más joven, había tosido varias veces durante el robo. Parecía estar enfermo o nervioso. También recordó que el líder había mencionado un nombre. Había dicho algo como Danny. Vigila la puerta en un momento. Harris anotó estos detalles con cuidado. Eran pequeños, pero podrían ser importantes. Jessica también habló con Harris. Ella recordaba que uno de los hombres tenía un tatuaje en la muñeca. Solo lo había visto por un segundo cuando él se había subido la manga del guante. Parecía ser una serpiente o algo similar. Harris agradeció a las dos mujeres por su tiempo y prometió hacer todo lo posible para encontrar a los responsables. El siguiente paso de Harris fue visitar la escena del crimen. Aunque habían pasado 6 meses, quería ver la casa con sus propios ojos. Caminó por cada habitación, imaginando cómo había sucedido todo. Se detuvo en la puerta trasera, donde los criminales habían entrado. Examinó la cerradura con una lupa. Harris subió a la habitación principal donde la familia había sido atada. Se paró junto a la ventana y miró hacia afuera. Podía ver el jardín trasero, donde los criminales habían esperado. También podía ver las casas de los vecinos. Se preguntó si alguien había visto algo esa noche. La policía local había interrogado a los vecinos, pero Harris decidió hacerlo de nuevo. Pasó los siguientes 3 días, hablando con cada vecino en un radio de 5 cuadras. La mayoría no tenía nada nuevo que decir, pero una anciana llamada Margaret recordó algo interesante. Una semana antes del robo, había visto una camioneta blanca estacionada cerca de la casa de los Morrison durante varias horas. Le había parecido extraño porque no reconocía el vehículo. Había alcanzado a ver las primeras letras de la placa ANK. L7 Ann Harris. Anotó esta información con entusiasmo. Finalmente, tenía algo con que trabajaran de vuelta en su oficina. Harris comenzó a buscar camionetas blancas, registradas en el estado con placas que comenzaran con K. L7 encontró más de 200 vehículos que coincidían con esa descripción. Era una lista larga, pero era un comienzo. Empezó a revisar los nombres de los propietarios, uno por uno, buscando cualquier conexión con actividades criminales. Después de 3 semanas de trabajo intenso, Harris encontró algo prometedor. Una camioneta blanca con placa KL74892 estaba registrada a nombre de Daniel Salazar, un hombre de 35 años con antecedentes por robo menor. Harris investigó más sobre Salazar y descubrió que tenía 2 hermanos, Víctor y Roberto. Víctor había trabajado como técnico de seguridad durante años. Roberto no tenía trabajo fijo. Los 3 hermanos vivían en ciudades diferentes ahora, pero habían crecido juntos en un pueblo, a solo 2 horas de Riverside. Harris sonrió por primera vez. Desde que había tomado el caso, tenía sospechosos. Ahora necesitaba pruebas. Comenzó a investigar a los hermanos Salazar con todo el poder del FBI. Revisó sus cuentas bancarias, sus llamadas telefónicas, sus movimientos. Descubrió que los 3 hermanos se habían reunido varias veces en los meses anteriores al robo. También notó que, poco después del crimen, cada uno de ellos
había hecho compras grandes en efectivo. A Víctor había comprado un auto nuevo. Daniel había pagado todas sus deudas. Roberto había hecho un viaje caro a Las Vegas. Todo esto era sospechoso, pero no era suficiente para arrestarlos. Harris necesitaba conectarlos directamente con la escena del crimen. Necesitaba encontrar el dinero o las joyas robadas. Necesitaba un testigo o una confesión. Los hermanos Salazar, mientras tanto, vivían sus vidas sin preocupación. Creían que habían escapado. El crimen había sido hace más de 6 meses y nadie los había molestado. Víctor había sido cuidadoso. Había planeado todo durante meses. Había eliminado todas las pruebas. Se sentía invencible. Víctor vivía ahora en una ciudad grande, a 500 kilómetros de Riverside. Trabajaba en una empresa de tecnología, ganando buen dinero de forma legal, pero el dinero legal nunca era suficiente para él. Ya estaba planeando su próximo golpe. Había encontrado otra víctima perfecta en un empresario rico que vivía solo en una mansión en las afueras de la ciudad. Este trabajo sería aún más grande que el anterior. Daniel vivía en un pueblo costero, disfrutando de la vida tranquila junto al mar. Había abierto un pequeño taller mecánico con parte del dinero robado. El negocio iba bien y él estaba contento. A veces pensaba en Thomas Morrison y se sentía un poco culpable. No había querido que nadie muriera. Pero luego recordaba el dinero y la culpa desaparecía. Así era la vida, pensaba. Los fuertes sobrevivían y los débiles caían en Roberto. Era el que más sufría. Tenía pesadillas constantes sobre esa noche. Veía la cara ensangrentada de Thomas Morrison en sus sueños. Escuchaba los gritos de las mujeres. Se despertaba sudando y temblando. Había empezado a beber mucho para olvidar. Su vida se estaba desmoronando, pero no podía hablar con nadie sobre lo que había hecho. El secreto lo estaba destruyendo por dentro. Ann Harris continuaba su investigación sin descanso. Había montado una operación de vigilancia sobre los 3 hermanos. Agentes del FBI los observaban las 24 horas del día. Escuchaban sus llamadas, leían sus mensajes, seguían cada uno de sus movimientos. Harris sabía que, tarde o temprano, cometerían un error. Solo tenía que ser paciente. Un mes después, su paciencia dio frutos. Roberto, borracho en un bar, comenzó a hablar de más con un desconocido. No dio detalles específicos, pero mencionó que había hecho algo malo que lo perseguía. El desconocido resultó ser un informante del FBI. Ann Harris recibió el reporte esa misma noche. Ahora sabía que Roberto era el eslabón débil de la cadena. Si podía hacer que confesara, el caso estaría resuelto. Pero Harris era cuidadoso. No quería arrestar a Roberto demasiado pronto y dar tiempo a los otros hermanos para escapar o destruir prueba. Necesitaba atraparlos a los 3 al mismo tiempo. Necesitaba un plan perfecto. Durante las siguientes semanas, diseñó una operación que atraparía a los hermanos Salazar de una vez por todas. No sabía que esta operación lo llevaría por caminos que nunca había imaginado. No sabía que los hermanos tenían secretos mucho más oscuros que un solo robo. La verdad que estaba por descubrir cambiaría todo. El agente Harris pasó las siguientes semanas estudiando cada aspecto de la vida de los hermanos Salazar. Quería conocerlos mejor que ellos mismos se conocían. Quería saber sus debilidades, sus miedos, sus puntos de ruptura. Esta información sería crucial para su plan. Cada hermano era diferente, y cada uno requería un enfoque distinto. Víctor era el más difícil de los 3. Era inteligente, calculador y desconfiado. Nunca hablaba por teléfono sobre nada importante. Siempre miraba a su alrededor cuando caminaba por la calle. Cambiaba sus rutinas con frecuencia para evitar ser seguido. Harry sabía que Víctor sería el último en caer. Primero tendría que derribar a sus hermanos. Daniel era más relajado. Se sentía seguro en su pequeño pueblo costero. Había construido una vida tranquila y no quería problema.
Harris notó que Daniel evitaba contactar a sus hermanos. Solo hablaban en ocasiones especiales, y siempre con palabras cuidadosas. Daniel quería olvidar lo que habían hecho y seguir adelante. Esta era una debilidad que Harris podía explotar. Roberto era claramente el más vulnerable. Su consumo de alcohol había aumentado cada semana. Había perdido peso y se veía enfermo. Sus vecinos lo habían escuchado gritar durante las noches, atrapado en pesadillas. Un par de veces había ido a la iglesia local, aunque nunca había sido religioso antes. Harris reconocía los signos de un hombre destruido por la culpa. Roberto quería confesar. Solo necesitaba un empujón. Harris decidió comenzar con Roberto. Envió a una agente encubierta llamada Sarah para acercarse a él. Sarah era una mujer de 30 años con cabello castaño y ojos amables. Tenía experiencia en operaciones psicológicas y sabía cómo ganarse la confianza de la gente. Su misión era hacerse amiga de Roberto y prepararlo para una confesión a Sarah. Llegó al pueblo, donde vivía Roberto, y alquiló un pequeño apartamento cerca de su casa. Comenzó a frecuentar los mismos lugares que él y al supermercado L.A. Gasolinera, el bar, donde bebía todas las noches. Al principio solo lo saludaba de lejos. Luego empezaron a intercambiar palabras cortas. Sarah sabía que la confianza tomaba tiempo. Después de 2 semanas, Sarah y Roberto tuvieron su primera conversación real. Él estaba sentado solo en el bar, mirando su vaso de whisky con ojos tristes. Ella se sentó a su lado y pidió una cerveza. Le preguntó si estaba bien. Él la miró sorprendido. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. Dijo que solo estaba cansado. Ella asintió con comprensión y no presionó más. Esa noche, Roberto durmió un poco mejor los días siguientes. Sarah y Roberto se encontraban más frecuentemente. Ella le contó una historia falsa sobre su vida a Ann, que había huido de un matrimonio abusivo y estaba tratando de empezar de nuevo. Roberto se identificó con su dolor. Él también quería empezar de nuevo, aunque no podía decirle por qué. Una conexión comenzó a formarse entre ellos. Sarah reportaba cada detalle a Harris, quien supervisaba la operación desde lejos. Mientras tanto, Harris puso en marcha la segunda parte de su plan. Necesitaba crear presión sobre Daniel, hacerlo sentir inseguro y nervioso. Envió agentes disfrazados de inspectores de impuestos a su taller mecánico. Hicieron preguntas sobre sus finanzas, sobre cómo había obtenido el dinero para abrir el negocio. Daniel respondió con mentiras que había preparado hace tiempo, pero se notaba su nerviosismo. Después de que los inspectores se fueron, Daniel llamó a Víctor por primera vez en semanas. Víctor escuchó las preocupaciones de su hermano con calma. Le dijo que no se preocupara, que solo eran inspectores rutinarios. Pero después de colgar, Víctor también sintió una pequeña punzada de inquietud. Era la primera vez que alguien investigaba a uno de ellos. Probablemente no significaba nada, pero decidió ser más cuidadoso con sus propios movimientos. Harris había anticipado esta reacción. Quería que los hermanos empezaran a comunicarse más. Cada llamada, cada mensaje, cada encuentro era registrado y analizado. El FBI estaba construyendo un mapa completo de su red criminal, y lo que descubrieron fue más grande de lo que esperaban. Víctor no solo había cometido el robo a los Morrison, durante los últimos 10 años, había planeado y ejecutado al menos otros 5 robos importantes en diferentes estados. Cada uno seguía el mismo patrón: víctimas ricas, sistemas de seguridad desactivados, violencia cuando era necesaria. En 2 de esos robos, las víctimas también habían muerto por las golpizas. Víctor Salazar no era solo un ladrón, era un asesino en serie. Esta información cambió todo. Harris ahora estaba persiguiendo a un criminal mucho más peligroso de lo que había imaginado. Pidió más recursos a sus superiores. Le asignaron un equipo de 15 agentes especializados. También contactó a las autoridades de los otros estados donde Víctor había cometido crímenes.
Todos querían atraparlo, todos querían justicia para sus víctimas. En el pueblo costero, la relación entre Sarah y Roberto se hacía más profunda. Una noche, después de muchas copas, Roberto comenzó a llorar. Le dijo a Sarah que había hecho cosas terribles en su vida, cosas que lo perseguían día y noche. Ella lo abrazó con cuidado y le dijo que todos cometemos errores. Lo importante era buscar perdón. Roberto la miró con ojos húmedos y preguntó si ella creía en el perdón. Sarah dijo que sí, que siempre había esperanza para quienes se arrepentían de verdad en esa noche. Roberto casi confesó todo. Las palabras estaban en la punta de su lengua. Pero en el último momento, el miedo lo detuvo. Si hablaba, traicionaría a sus hermanos. Víctor nunca lo perdonaría. Y Víctor era peligroso cuando se enojaba. Roberto había visto lo que era capaz de hacer. Había visto la sangre en sus manos después de golpear a Thomas Morrison. No quería ser el próximo. Sarah reportó el casi confession a Harris. Él decidió que era momento de aumentar la presión. Al día siguiente, Roberto recibió una carta anónima en su buzón. La carta decía: Anse, lo que hiciste en Riverside. Pronto todos lo sabrán. Roberto entró en pánico. Sus manos temblaban mientras leía las palabras una y otra vez. Llamó a Víctor inmediatamente. Víctor trató de calmarlo. Le preguntó qué decía exactamente la carta. Roberto se la leyó con voz temblorosa. Víctor pensó durante un momento largo. Podría ser un engaño, dijo. Alguien tratando de asustarlo para sacarle dinero. Le ordenó a Roberto que no hiciera nada tonto, que no hablara con nadie, que quemara la carta y esperara. Si alguien realmente supiera algo, ya habría ido a la policía, pero Roberto no podía esperar. Estaba demasiado asustado, demasiado cansado, demasiado destruido. Esa noche bebió más que nunca. Sarah lo encontró tambaleándose en la calle a las 3 de la mañana. Lo llevó a su apartamento y lo acostó en el sofá. Roberto murmuraba palabras sin sentido. Entre ellas, Sarah escuchó nombres: Ann Thomas, Linda, Jessica. También escuchó: no quería que muriera. Víctor no tenía que pegarle tanto. Sarah grabó todo con su teléfono. Era exactamente lo que necesitaban. No era una confesión formal, pero era suficiente para obtener órdenes de arresto. Llamó a Harris en cuanto Roberto se quedó dormido. Harris reunió a su equipo. Era hora de actuar en la operación. Fue planeada para el siguiente viernes a las 6 de la mañana. 3 equipos de agentes atacarían simultáneamente las casas de los 3 hermanos. No podían darles tiempo para huir o destruir pruebas. Cada segundo contaba. Harris dirigiría personalmente el arresto de Víctor. El más peligroso de todos en los días previos a la operación fueron tensos. Harris apenas repasaba cada detalle del plan una y otra vez, buscando posibles errores. No podía permitir que nada saliera mal. Estos hombres habían matado a 3 personas inocentes. Merecían estar en prisión por el resto de sus vidas. Harris no descansaría hasta que eso sucediera. Sarah continuó viendo a Roberto como si nada hubiera cambiado. Era importante mantener la fachada hasta el último momento. Roberto no sospechaba nada. Estaba tan perdido en su propio sufrimiento que no podía ver lo que pasaba a su alrededor. Le dijo a Sarah que estaba pensando en irse lejos, a otro país quizás, empezar una nueva vida, donde nadie lo conociera. Sarah le dijo que eso sonaba como una buena idea, pero sabía que Roberto no iría a ningún lado en Daniel. En su pueblo costero, también sentía que algo malo se acercaba. Los inspectores de impuestos no habían vuelto, pero él no podía sacudirse la sensación de peligro. Había empezado a guardar dinero en efectivo en un lugar secreto, por si necesitaba huir rápidamente. También había investigado países sin tratados de extradición con Estados Unidos. Solo por si acaso, se decía a sí mismo, solo por si acaso Víctor era el único que parecía completamente tranquilo. Continuaba con su vida normal, yendo al trabajo cada día, socializando con sus colegas,
planeando su próximo crimen en secreto. Había elegido a su siguiente víctima, un joyero rico, que vivía solo en una mansión llena de diamantes y oro. El robo sería en un mes. Esta vez, Víctor trabajaría solo. Sus hermanos eran demasiado débiles para este tipo de trabajo a la noche antes de los arrestos. Harris visitó la tumba de Thomas Morrison. Quería prometerle que finalmente tendría justicia. Se paró frente a la lápida de mármol blanco y habló en voz baja. Le contó sobre la investigación, sobre los hermanos Salazar, sobre el plan para el día siguiente. Prometió que no los dejaría escapar. Prometió que pagarían por lo que habían hecho a la mañana del viernes. Llegó fría y gris. Harris se levantó a las 4 de la mañana y se vistió con su chaleco antibalas. Revisó su pistola 2 veces. Se reunió con su equipo a las 5 en un estacionamiento cerca de la casa de Víctor. Todos estaban tensos, pero enfocados. Habían entrenado para este momento. Estaban listos a las 6 en punto. Los 3 equipos entraron en acción. En el pueblo costero, 6 agentes derribaron la puerta de Daniel. Lo encontraron en la cocina, tomando café. No opuso resistencia. Solo suspiró y levantó las manos, como si hubiera estado esperando este momento durante meses. Los agentes lo esposaron y lo sacaron de la casa, mientras los vecinos observaban. Sorprendidos, el arresto de Roberto fue más emotivo. Cuando los agentes entraron en su casa, él estaba arrodillado junto a su cama rezando. Lloraba sin control mientras lo esposaban. Les dijo que estaba arrepentido, que no había querido que nadie muriera. Los agentes lo escucharon en silencio. Sarah observaba desde afuera, con emociones mezcladas. Había hecho su trabajo, pero no podía evitar sentir lástima por ese hombre destruido. El arresto de Víctor fue diferente. Cuando Harris y su equipo llegaron a su casa, encontraron la puerta abierta y las luces encendidas. Víctor no estaba. Harris sintió un nudo en el estómago. De alguna manera, Víctor había sabido que venían, había escapado. A los agentes buscaron por toda la casa, buscando pistas de a dónde podría haber ido. Encontraron un teléfono desechable en la basura. El último número marcado pertenecía a un hombre llamado Eduardo Vega, conocido traficante de personas que ayudaba a criminales a cruzar la frontera hacia México. Harris ordenó una alerta nacional. Víctor Salazar, ahora, era el hombre más buscado del país. A las siguientes horas fueron caóticas. Harris coordinaba la búsqueda desde la oficina del FBI, mientras interrogadores trabajaban con Daniel y Roberto. Daniel permaneció en silencio al principio, pero cuando supo que su hermano menor había hablado, cambió de actitud. Dijo que estaba dispuesto a cooperar a cambio de un trato. Quería una sentencia reducida. Quería ver a su familia de nuevo algún día. Roberto no necesitó ningún trato. Confesó todo con detalle, llorando todo el tiempo. Contó cómo Víctor había planeado el robo durante meses, cómo habían estudiado a la familia Morrison, aprendiendo sus rutinas, cómo habían entrado esa noche, y cómo Víctor había perdido el control cuando Thomas no podía darle más dinero. Cada palabra que decía era grabada y documentada, pero la información más valiosa vino de Daniel. Él conocía secretos que ni siquiera Roberto sabía. Contó sobre los otros robos que Víctor había cometido a lo largo de los años. Dio nombres, fechas, lugares. Cada revelación era más horrible que la anterior. Víctor había dejado un rastro de destrucción por todo el país, y ahora estaba libre, probablemente cruzando la frontera hacia un lugar donde no podían alcanzarlo. Ann Harris se negaba a aceptar el fracaso. Había llegado tan lejos, había trabajado tan duro, no podía dejar que Víctor escapara. Contactó a las autoridades mexicanas y les pidió ayuda. También envió agentes a vigilar todos los cruces fronterizos. Si Víctor trataba de cruzar legalmente, lo atraparían. Pero Harris sabía que Víctor era demasiado inteligente para eso. Usaría rutas ilegales, lugares escondidos en el desierto, donde los coyotes movían personas y drogas
3 días después del arresto fallido, Harris recibió una llamada inesperada. Era de Eduardo Vega, el traficante de personas. Quería hacer un trato. Estaba dispuesto a entregar a Víctor a cambio de inmunidad por sus otros crímenes. Harris consultó con sus superiores. La decisión fue difícil, pero Víctor era la prioridad. Aceptaron el trato. Eduardo explicó que Víctor estaba escondido en una casa segura cerca de la frontera. Planeaba cruzar a México en 2 días. Dio la dirección exacta y describió el lugar con detalle. Harris reunió un equipo especial y voló hacia la frontera esa misma noche. No podía permitir que Víctor escapara de nuevo a la casa. Segura estaba en medio del desierto, lejos de cualquier pueblo o ciudad. Era un edificio pequeño y deteriorado, rodeado de arena y cactus. Harris y su equipo llegaron al amanecer, moviéndose en silencio a través del paisaje árido. Rodearon la casa desde todas las direcciones. Esta vez, no habría escapatoria. Harris dio la orden de entrar. Los agentes rompieron las puertas y ventanas simultáneamente, inundando la casa con gritos de "FBI". Encontraron a 3 hombres dormidos en colchones sucios. 2 de ellos eran guardias armados que trabajan para Eduardo. El tercero era Víctor Salazar. Víctor intentó resistirse, sacó una pistola de debajo de su almohada y disparó hacia los agentes. Una bala rozó el brazo de Harris, pero él no se detuvo. Apuntó su arma hacia Víctor y le ordenó que soltara el arma. Por un momento, sus ojos se encontraron. Harris vio algo frío y vacío en la mirada de Víctor. No había remordimiento allí. Víctor bajó la pistola lentamente. Sabía que estaba rodeado, que no tenía escapatoria. Pero, mientras lo esposaban, sonrió. Le dijo a Harris que esto no había terminado, que tenía abogados, contactos, recursos, que estaría libre antes de lo que pensaban. Harris no respondió. Solo lo observó mientras los agentes lo sacaban de la casa y lo metían en un vehículo blindado. En el viaje de regreso fue largo y silencioso. Harris miraba por la ventana del helicóptero, pensando en todo lo que había pasado. Había atrapado a los 3 hermanos Salazar, había conseguido justicia para Thomas Morrison y las otras víctimas, pero no se sentía victorioso. Se sentía cansado, vacío. 20 años de perseguir criminales lo habían dejado marcado. Cada caso dejaba cicatrices que nunca sanaban completamente. Cuando llegaron a la prisión federal, los medios de comunicación ya estaban allí. Cámaras y micrófonos apuntaban hacia el vehículo blindado. Harris evitó las preguntas de los periodistas y entró al edificio por una puerta lateral. Tenía trabajo que hacer. Los interrogatorios apenas comenzaban. Víctor todavía guardaba muchos secretos. Secretos que Harris estaba determinado a descubrir en una sala de interrogatorio fría y blanca. Víctor Salazar esperaba con las manos esposadas a la mesa. Su sonrisa había desaparecido. Ahora su rostro era una máscara de piedra, sin expresión alguna. Harris se sentó frente a él y abrió una carpeta llena de documentos. La batalla final estaba por comenzar, y Harris no pensaba perder. La sala de interrogatorio era pequeña y sin ventanas. Las paredes estaban pintadas de un blanco sucio que hacía el espacio sentirse aún más opresivo. Una sola lámpara fluorescente zumbaba en el techo, proyectando una luz fría sobre la mesa metálica donde Víctor Salazar estaba sentado. Sus manos estaban esposadas a una barra de metal, limitando sus movimientos, pero sus ojos seguían siendo los mismos en fríos, calculadores, peligrosos. Harris se sentó frente a él, sin decir una palabra. Colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió lentamente. Adentro había fotografías de las escenas del crimen, reportes de autopsias, declaraciones de testigos. Cada página contaba una historia de dolor y destrucción. Harris las organizó con cuidado, asegurándose de que Víctor pudiera ver cada imagen
Víctor miró las fotografías sin reaccionar. Su rostro permaneció completamente inmóvil, como si estuviera viendo imágenes de un libro de historia en lugar de los resultados de sus propios crímenes. Esta falta de emoción no sorprendió a Harris. Había interrogado a muchos criminales en su carrera. Los más peligrosos siempre eran los que no mostraban nada, los que habían desconectado su humanidad por completo. Harris comenzó a hablar con voz calmada y profesional. Le explicó a Víctor exactamente qué pruebas tenían contra él. Las confesiones de sus hermanos, los registros telefónicos, las transacciones bancarias, el testimonio de Eduardo Vega. Era suficiente para condenarlo múltiples veces. Pasaría el resto de su vida en prisión. No había forma de escapar de eso. Víctor escuchó en silencio. Cuando Harris terminó, él simplemente se encogió de hombros. Dijo que quería un abogado. No diría nada más hasta que tuviera representación legal. Era su derecho y lo ejercería. Harris asintió. Había esperado esta respuesta. Salió de la sala y ordenó que trajeran un abogado de oficio mientras esperaban. Harris fue a ver a Daniel y Roberto. Cada uno estaba en una celda diferente, separados por pasillos de concreto y puertas de acero. Roberto estaba acostado en su cama, mirando el techo con ojos rojos de tanto llorar. Cuando vio a Harris, se sentó rápidamente. Preguntó si podía hacer algo más para ayudar. Quería demostrar que estaba arrepentido. Quería alguna forma de redención. Harris le dijo que su cooperación sería considerada durante el juicio. Un fiscal decidiría qué cargos presentar y qué sentencia recomendar. Roberto asintió lentamente, aceptando su destino. Preguntó por su madre. Ella vivía en una casa de retiro en otro estado y no sabía nada de lo que sus hijos habían hecho. Roberto quería protegerla de la verdad. El mayo era tiempo posible. Harris prometió que nadie la contactaría hasta que fuera absolutamente necesario. Daniel era diferente. Estaba sentado en su celda con los brazos cruzados, mirando a Harris con expresión calculadora. No mostró remordimiento ni miedo, solo un interés pragmático en su propia supervivencia. Preguntó sobre el trato que le habían prometido. Quería los términos por escrito. Quería garantías de que su cooperación resultaría en una sentencia reducida. Harris le explicó que los fiscales estaban revisando su caso. Su testimonio era valioso, especialmente los detalles sobre los otros crímenes de Víctor. Si todo lo que había dicho resultaba ser verdad, habría un trato favorable. Pero primero tenían que verificar la información. Daniel entendió. Era un hombre de negocios en el fondo. Sabía cómo funcionaban las negociaciones de vuelta en su oficina. Harris comenzó el largo proceso de verificar las declaraciones de Daniel. Contactó a departamentos de policía en 5 estados diferentes. Les envió los detalles de los robos que Daniel había descrito. Les pidió que revisaran sus casos no resueltos y buscaran coincidencias. Las respuestas comenzaron a llegar en las siguientes horas, y cada una confirmaba la historia de Daniel en Texas. Un empresario había sido asesinado durante un robo hace 8 años. La policía nunca había encontrado al culpable. Los detalles del crimen coincidían exactamente con el método de Víctor. En Florida, una viuda rica había muerto de un ataque al corazón durante un robo hace 5 años. Los doctores dijeron que el trauma había sido demasiado para su corazón débil. Otro caso que la policía había abandonado. En cada estado tenía una historia similar. Víctimas ricas, sistemas de seguridad desactivados, violencia excesiva. Víctor había dejado un rastro de muerte por todo el país durante una década, y todo ese tiempo, nadie había conectado los casos. Nadie había visto el patrón. Hasta ahora, Harris compiló toda la información en un reporte extenso. Presentó sus hallazgos a la Fiscalía Federal. La decisión fue rápida. Víctor Salazar sería juzgado por múltiples cargos de robo y asesinato en primer grado. Si era declarado culpable de todos los cargos, enfrentaba la pena de muerte o múltiples cadenas perpetuas
sin posibilidad de libertad condicional, a la noticia de los arrestos. Se extendió rápidamente por los medios de comunicación. Periodistas de todo el país querían la historia. Linda Morrison fue entrevistada por varios canales de noticia. Con lágrimas en los ojos, agradeció al FBI, y especialmente al agente Harris, por nunca rendirse. Dijo que finalmente podría encontrar paz, sabiendo que los asesinos de su esposo enfrentarían justicia a Jessica Morrison. También habló públicamente, describió el trauma que había sufrido y cómo había afectado su vida. Dijo que había tenido que tomar medicamentos para dormir durante meses, que había perdido amigos porque no podía hablar de lo que había pasado, que se había sentido culpable por sobrevivir cuando su padre no lo había hecho. Pero ahora, dijo, sentía que podía empezar a sanar Víctor Salazar. Mientras tanto, permanecía en silencio. Su abogado de oficio había sido reemplazado por un equipo de defensores privados pagados con dinero, que nadie sabía de dónde venía. Estos abogados eran conocidos por defender a los peores criminales del país. Usaban cada truco legal para retrasar los juicios y crear dudas razonables. Harris sabía que la batalla en los tribunales sería difícil. En el juicio de Víctor fue programado para comenzar en 6 meses. Durante ese tiempo, los fiscales prepararon su caso con meticuloso cuidado. Harris trabajó con ellos día y noche, revisando pruebas, preparando testigos, anticipando las estrategias de la defensa. No podía permitir que Víctor escapara de la justicia por un tecnicismo legal. Los abogados de Víctor intentaron varias tácticas. Primero, argumentaron que las confesiones de sus hermanos habían sido obtenidas bajo coerción. El juez rechazó este argumento después de revisar las grabaciones de los interrogatorios. Luego, intentaron desacreditar a Eduardo Vega como testigo, señalando sus propios crímenes. Pero el fiscal demostró que Vega no tenía nada que ganar mintiendo sobre Victorán. También intentaron atacar la reputación de Harris. Contrataron investigadores privados para buscar cualquier mancha en su carrera. Encontraron un caso de hace 15 años donde un sospechoso que Harris había arrestado fue declarado inocente más tarde. Los abogados usaron esto para sugerir que Harris era propenso a perseguir a personas inocentes. Harris respondió con calma, explicando que ese caso había sido una excepción y que había aprendido de sus errores. Mientras los preparativos legales continuaban, Roberto Salazar intentó suicidarse en su celda. Usó las sábanas de su cama para hacer una soga improvisada. Los guardias lo encontraron justo a tiempo y lo llevaron de emergencia al hospital. Sobrevivió, pero quedó bajo vigilancia constante. Un psicólogo determinó que sufría de depresión severa y trastorno de estrés postraumático. Roberto fue trasladado a una instalación médica donde podría recibir tratamiento. Daniel reaccionó a la noticia del intento de suicidio de su hermano con sorprendente indiferencia. Le dijo a Harris que Roberto siempre había sido el débil de la familia, que nunca debería haber participado en el robo, que Víctor se había equivocado al incluirlo. Esta frialdad perturbó a Harris. Daniel no era tan violento como Víctor, pero compartía su falta de empatía. Los dos hermanos mayores estaban cortados del mismo molde defectuoso. Finalmente llegó el día del juicio. El tribunal estaba lleno de periodistas, familiares de las víctimas y curiosos que querían ver al famoso criminal. Víctor entró a la sala con traje y corbata, luciendo más como un ejecutivo que como un asesino. Su rostro no mostraba ninguna emoción mientras escuchaba los cargos en su contra. 23 cargos en total. Robo agravado, asalto, secuestro, asesinato en primer grado. El fiscal abrió con una declaración poderosa. Describió a Víctor como un depredador que había cazado a personas inocentes durante años. Mostró fotografías de las víctimas: Thomas Morrison, el empresario de Texas, la viuda de Florida. Les puso nombres
y rostros a las estadísticas. Hizo que el jurado viera a seres humanos reales que habían sufrido y muerto por las acciones de Víctor. Los abogados de la defensa respondieron con su propia narrativa. Pintaron a Víctor como un hombre que había tenido una infancia difícil, con padres abusivos y pobreza extrema. Argumentaron que sus hermanos habían exagerado su papel en los crímenes. Sugirieron que Víctor había estado presente, pero no había sido el líder, ni el que había cometido la violencia. Era una estrategia desesperada, pero a veces funcionaban. Harris fue llamado a testificar en el tercer día del juicio. Se sentó en el estrado con su uniforme impecable, proyectando la imagen de un profesional dedicado. El fiscal le hizo preguntas sobre la investigación, sobre cómo había conectado los casos, sobre las pruebas que había encontrado. Harris respondió con claridad y precisión, mirando directamente al jurado mientras hablaba a Ann. Cuando fue el turno de la defensa de interrogarlo, intentaron hacer que Harris pareciera parcial y obsesionado. Le preguntaron cuántas horas había trabajado en el caso. Le preguntaron si había desarrollado una animosidad personal contra Víctor. Le preguntaron sobre el caso de hace 15 años, donde se había equivocado. Harris respondió a cada pregunta con calma, sin dejarse provocar en el momento más dramático del juicio. Llegó cuando Roberto fue traído desde la instalación médica para testificar. Estaba pálido y delgado, con ojeras profundas bajo sus ojos. Sus manos temblaban mientras juraba decir la verdad. La sala quedó en silencio. Mientras comenzaba a hablar, Roberto contó toda la historia desde el principio. Como Víctor había planeado el robo durante meses, como les había mostrado los planos de la casa Morrison, como les había prometido que nadie saldría lastimado si todo salía según el plan. Pero nada había salido según el plan. Víctor había perdido el control cuando Thomas Morrison no pudo darle más dinero. Había golpeado al hombre una y otra vez, ignorando los gritos de sus hermanos para que parara a Ann mientras Roberto hablaba. Víctor lo miraba fijamente desde la mesa de la defensa. Sus ojos transmitían una amenaza silenciosa. Roberto notó la mirada de su hermano y se detuvo por un momento, paralizado por el miedo, pero luego miró hacia donde estaba sentada Linda Morrison. Vio sus lágrimas, su dolor, su esperanza de justicia, y continuó hablando. Ann describió cómo habían huido de la casa esa noche, cómo habían dividido el dinero y las joyas, cómo Víctor les había advertido que mantuvieran la boca cerrada, o sufrirían las consecuencias. Roberto había vivido con ese miedo durante meses, pero ahora, sentado en ese tribunal, ya no tenía miedo. Ya no le importaba lo que Víctor pudiera hacerle. Solo quería que la verdad fuera conocida. Los abogados de la defensa intentaron desacreditar a Roberto. Le recordaron que él también era un criminal, que había participado en el robo voluntariamente, que estaba testificando para obtener una sentencia más leve. Roberto admitió todo esto sin vacilar. Sí, era un criminal. Sí, había hecho cosas terribles, pero también estaba diciendo la verdad. Y la verdad era que Víctor Salazar era un monstruo. Daniel también testificó, aunque con mucha menos emoción que su hermano menor. Habló de manera fría y factual, como si estuviera dando un reporte de negocios. Confirmó los detalles de los otros robos que Víctor había cometido. Explicó cómo su hermano mayor había desarrollado sus técnicas a lo largo de los años, cómo se había vuelto más audaz y más violento con cada crimen. Los testimonios de los hermanos fueron devastadores para la defensa, pero el golpe final vino de una fuente inesperada. La policía de California había encontrado una caja de seguridad que Víctor había alquilado bajo un nombre falso. Dentro de la caja había recuerdos de sus crímenes y fotografías de las víctimas, recortes de periódicos sobre los robos, incluso joyas que nunca había vendido. Era el trofeo de un cazador, prueba irrefutable de su culpabilidad y de su naturaleza depredadora. Aun cuando las fotografías y los objetos fueron mostrados al jurado, varios de ellos apartaron la mirada con disgusto.
Uno de los recortes de periódico mostraba el obituario de Thomas Morrison. Víctor lo había guardado como un recuerdo de su conquista. No había forma de que los abogados explicaran esto. No había forma de que pintaran a Víctor como víctima o como participante. Involuntario, las declaraciones finales fueron breves, pero poderosas. El fiscal pidió justicia para las víctimas y sus familias. Pidió que el jurado enviara un mensaje claro de que este tipo de violencia no sería tolerada. Los abogados de la defensa hicieron un último intento de crear duda razonable, pero sus palabras sonaron vacías después de todo lo que el jurado había escuchado. El jurado se retiró a deliberar. Harris esperó en el pasillo del tribunal, incapaz de relajarse. Linda y Jessica Morrison estaban sentadas en un banco cercano, tomadas de la mano. Otras familias de víctimas también estaban allí, algunos de estados lejanos que habían viajado para ver el final del caso. Todos compartían la misma tensión, la misma esperanza, el mismo miedo de que algo pudiera salir mal. Después de 8 horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto. Víctor fue declarado culpable de todos los cargos. No hubo sorpresa en su rostro cuando escuchó las palabras. Solo una ligera tensión en su mandíbula, el único signo de que sentía algo. Linda Morrison lloró de alivio. Jessica la abrazó con fuerza. En toda la sala, las familias de las víctimas expresaban su alivio y gratitud en la sentencia. Fue anunciada 2 semanas después. El juez habló durante largo rato sobre la gravedad de los crímenes de Víctor, sobre el dolor que había causado a tantas familias, sobre la necesidad de proteger a la sociedad de depredadores como él. Finalmente, pronunció la sentencia en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Víctor sería encerrado hasta el día de su muerte. Harris observó mientras los guardias se llevaban a Víctor de la sala. Por un momento, sus ojos se encontraron una última vez. Víctor no dijo nada. No había odio en su mirada, ni arrepentimiento, ni nada. Solo un vacío frío e infinito. Luego desapareció por una puerta de acero, y Harris supo que nunca lo volvería a ver. Roberto recibió una sentencia de 15 años, con posibilidad de libertad condicional. Después de 10, el juez consideró su cooperación y su evidente arrepentimiento. Daniel recibió 25 años con posibilidad de libertad condicional. Después de 20, su falta de remordimiento contó en su contra, pero su testimonio había sido crucial para el caso después de que todo terminó. Harris se tomó unas vacaciones por primera vez en años. Viajó a una pequeña cabaña en las montañas donde no había teléfonos ni computadoras. Pasó semanas caminando por los bosques, pescando en los ríos, tratando de encontrar paz después de tantos meses de oscuridad, pero incluso allí, los rostros de las víctimas lo visitaban en sus sueños. Thomas Morrison, el empresario de Texas, la viuda de Florida. Nunca podría olvidarlos completamente. 3 años habían pasado desde el juicio de Víctor Salazar. El mundo había seguido adelante, como siempre lo hace. Nuevos crímenes llenaban los titulares. Nuevos villanos capturaban la atención del público. Los hermanos Salazar se habían convertido en una nota al pie de la historia criminal del país. Pero para algunas personas, el tiempo no había curado las heridas. Linda Morrison vivía ahora en una casa más pequeña, en un pueblo tranquilo, lejos de Riverside. No había podido quedarse en la casa donde su esposo había sido asesinado. Cada habitación contenía fantasmas. Cada rincón le recordaba lo que había perdido. Así que había vendido todo y se había mudado, buscando un nuevo comienzo que nunca llegaba completamente en Jessica. La visitaba cada fin de semana. Había conseguido un trabajo como trabajadora social, ayudando a otras víctimas de crímenes violentos. Decía que convertir su trauma en algo positivo le ayudaba a sanar. Linda estaba orgullosa de su hija, aunque también se preocupaba. Jessica se dedicaba tanto a los demás que a veces olvidaba cuidarse a sí misma. El agente Harris
Había regresado al trabajo después de sus vacaciones. Había tomado nuevos casos, perseguido nuevos criminales, salvado nuevas vidas, pero el caso Morrison siempre ocupaba un lugar especial en su memoria. Lo había cambiado de maneras que aún no entendía completamente. Le había mostrado lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Lo había obligado a confrontar sus propios límites. Una mañana de otoño, Harris recibió una llamada que lo sacó de su rutina. Era del director de la prisión donde Víctor Salazar estaba encarcelado. El director sonaba preocupado. Dijo que Víctor había pedido hablar específicamente con Harris. Dijo que tenía información importante que solo compartiría con él. Harris sintió una mezcla de curiosidad y desconfianza. Víctor nunca hacía nada sin un motivo oculto. Harris consideró ignorar la solicitud. Víctor estaba encerrado para siempre. No había razón para darle atención ni satisfacer sus caprichos, pero algo en la voz del director lo hizo reconsiderar. Había una urgencia allí que no podía ignorar. Después de pensarlo durante un día entero, Harris decidió hacer el viaje a la prisión Ann, la prisión federal de máxima seguridad. Estaba ubicada en medio del desierto, lejos de cualquier ciudad importante.